Sin lugar a dudas, el programa Otro Rollo fue uno de los espacios más emblemáticos y más influyentes a principios de los años 2000. Pues su formato, sus personajes y sobre todo el estilo lleno de irreverencia fue novedoso. Además del contenido, donde tenía un misceláneo de opciones para cualquiera de las 4 o hasta 5 horas que tenía al aire los martes a las 9 de la noche por el Canal 5. Recordando que ese formato de tiempo fue el que se quedó dentro de Televisa, ya que este espacio había tenido sus inicios en Puebla, donde era menos tiempo y donde solo había ganas, talento y no presupuesto. Pero lejos de todo esto, este espacio tuvo muchos sinsabores y también momentos de éxito rotundo. Y es que el conductor, el que era la voz e intérprete Adal Ramones, tuvo una creciente fama junto a su equipo de trabajo, quienes al paso de los años llegaron a un público necesitado de salir de la clásica sociedad conservadora. Esa que no tenía permitido romper los dogmas de la iglesia, ni tampoco de lo ya establecido por el que dirán. Gracias a los guiones de los monólogos, los invitados, que en su mayoría fueron estrellas y hasta personalidades del medio pesado de Hollywood, fútbol y la política, Otro Rollo fue creciendo al paso de los años, pues luego de mudar ese espacio a Televisa, su amplitud fue tal que la gente estaba ávida de todo el contenido, pero en especial de la primera parte de este programa. Famoso monólogo, pues podemos decir que gran parte de esta fama se debió gracias a que ese espacio, el cual empezó de 20 a 30 minutos de duración, fue la parte que enganchó a mucha audiencia joven, de entre 13 y 25 años de edad en esos entonces, el cual hablaba básicamente de los problemas sociales y personales de las nuevas generaciones y que hacía mofa de las generaciones pasadas o futuras. Eso le valió ese plus a tal grado de que ya en el Canal 5 el monólogo sufrió una extensión de casi 1 hora. Era el platillo principal de este programa y el cual también logró engatusar a personas mayores y de la tercera edad. Por eso, Otro Rollo fue un monstruo de la televisión mexicana. Pero gran parte del éxito fue gracias a las personas que estaban tras bambalinas, pues el hombre, la mente maestra de la mayoría de ese éxito, fue gracias a Mauricio Jalife Castañón, quien en gran parte de la vida de este espacio fue el que creó los guiones del tan mentado monólogo. Al paso de los años, el programa de Adal Ramones, un tipo agrandado y soberbio, tenía en sus manos una fama impresionante. Era querido por casi todo México, pues a través de las cámaras mostraba ser una persona buena onda, pero realmente era un tipo diferente y no tan grato tras bambalinas. Eso, al tiempo, le pasaría una factura a tal grado de degradarlo de los medios para siempre. Pero en sus años mozos, Adal creció gracias a este programa. Era uno de los conductores mejores pagados de la primera década del milenio y todo su elenco, como Jordi Rosado, quien era su subalterno y muchos lo tenían en un concepto de patiño del programa, algo así como Mario Besares y Paco el Talcos Stanley. Pero detrás de todo este éxito, de más de 11 años al aire en televisión, Otro Rollo poco a poco se fue diluyendo hasta que en el primer semestre del 2007 el programa llegó a su fin. Pues de cobrar $1,000,000 por cada espacio de comerciales en las casi 5 horas de programa, este terminó por extinguirse de manera estrepitosa, quedando en el olvido de quienes lo llegaron a ver algunas veces y en el recuerdo de esas generaciones que empezaban a mofarse de una sociedad que cada vez se iba degradando al paso de los años. Hoy escudriñaremos en esas partes turbias y sobre lo que nadie cuestionó de este espacio que murió de la noche a la mañana. Es por eso que hoy te presento Intrigas, Recelos y Olvido, el triste final de Otro Rollo y de Adal Ramones. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Bien dicen por ahí que el que persevera termina por alcanzar. Este dicho es la forma para describir cómo fue que un joven creativo, llegado de la Sultana del Norte, que se fue abriendo pasos entre los foros de Televisa y gracias a su ingenio logró llegar a las familias mexicanas en horario estelar y convertirse en uno de los programas más redituables para la televisora. Sin embargo, la historia para que Otro Rollo llegara a cadena nacional no fue nada sencilla, por lo que esto obedece a que cuando alguien hace las cosas con calidad y tiene el equipo adecuado, el triunfo llega solo. En
En 1988, Adal Ramones llegó al todavía Distrito Federal a probar suerte. Vale la pena destacar que en Monterrey tenía varios proyectos, era director creativo de una agencia de publicidad y estaba muy bien acogido por su familia. Pero su sueño era triunfar en la televisión a nivel nacional y tener su propio programa de televisión. Sus influencias más importantes fueron Johnny Carson y el Loco Valdés. Él mismo declaró en una entrevista reproducida en la página de internet Revista Pantalla lo siguiente: cuando vi a ese señor realizar una introducción larga en su programa y contar chistes del presidente y de gente y de temas importantes, me llamó mucho la atención. La gente del estudio se reía y el tipo no tenía nada en las manos. Solo hablaba frente a la cámara. Yo dije, me gusta esa chamba. Después vi a Loco Valdés con otro estilo y otro fondo, pero me hizo confirmar que eso me llamaba la atención. Adal llegó a Televisa como asistente de producción. En su primer semana entró al equipo de Qué Payasos y participó en otras producciones, pero siempre tras bambalinas. Pero la vida lo cruzó en el camino de Lalo Suárez y Jordi Rosado en Cablevisión. Jordi estaba perfilado para tomar la gerencia creativa, pero al final se la dieron al regiomontano y Lalo se quedó como gerente de contenidos. Lo anterior es importante para la creación de Otro Rollo, porque en el momento en el que hay un recorte de personal en Cablevisión, los tres salen volando y don Alberto Ventosa los invitó a colaborar a Telecable de Puebla. Les ofrecieron cualquier cosa, les dieron la oportunidad de crear lo que se les ocurriera. La propuesta fue muy atractiva, pero no había presupuesto, salvo la gasolina, caseta y una habitación de hotel para los tres. En ese momento fue cuando nació Otro Rollo, con una producción muy limitada, muy austera, un set de grabación extremadamente sencillo, pero con muchas ganas y talento. Desde un inicio, Adal y Jordi estuvieron como pareja en la conducción y Eduardo Sánchez estuvo en la dirección del programa. Desde los inicios en Puebla, Otro Rollo tuvo como columna vertebral su famosísimo monólogo, el flash informativo y algunos sketches aleatorios. Después de hacer el programa por 10 meses consecutivos y de haber crecido en el interés del público local, se decidieron a armar una recopilación en un videocassette VHS para mostrarlo en Televisa. Después de ver las risas de la gente que acudió al estudio en Puebla y luego de ver cómo su programa fue creciendo en rating, Adal tenía el presentimiento de que este programa podría triunfar a nivel nacional. Se acercó con Ariana Azcárraga, la hermana de Emilio. En distintas entrevistas, el conductor de Otro Rollo ha contado la misma anécdota, que al entregarle la cinta, Ariana Azcárraga le dijo: Adal, tú no conduzcas, tú eres creativo, tú diriges, tú escribes, diriges escena y todo el rollo, pero tú de conductor no. La respuesta del comediante fue que ya lo habían visto como presentador, pero en otros proyectos no logrados, pero que este nuevo proyecto era la versión final y solo pidió una oportunidad. Al final de cuentas, el video llegó a las manos que tenía que llegar. La hermana de Emilio vio la edición de Otro Rollo versión Puebla y quedó impactada. Según el mismo Ramones, el día siguiente le llegó el material al mandamás de Televisa y no dudó en llamarlo. La forma en la que se comunicó que Otro Rollo tenía luz verde en Televisa la ha contado de diversas formas. En una de ellas dice que la secretaria de Emilio Azcárraga Gallán le informó que su jefe directo lo estaba esperando para una junta. Cuando llegó al despacho, mero, le dijeron que tenían que iniciar lo más pronto posible. En otra, dijo que lo citaron en un restaurante de Polanco y que él iba todo pandroso, que ahí le presentaron a los más altos ejecutivos de la televisora y le pidieron que llevara su programa a los foros de San Ángel. Lo importante de esta situación, más allá de la forma en la que esto se originó, fue que Adal se salió con la suya y por fin tuvo su propio show. Otro Rollo se mostró ante los Azcárraga como una propuesta nueva, fresca, que rompía con lo monótono de sus contenidos, porque la televisora ya tenía talk shows, donde una presentadora ponía ante su foro problemas de pareja, de padres e hijos y situaciones grotescas hasta actuadas. También hubo programas de entrevistas y musicales conducidos por grandes artistas de la talla de Verónica Castro, Talina Fernández o Daniela Romo, pero ninguno de los anteriores se acercaba a las aspiraciones de Otro Rollo. Es por eso que la propuesta de Ramones, Rosado y Suárez fue algo que combinaba varios estilos de programas de la televisión gringa, pero adaptados al humor local, con la jerga de los jóvenes y con situaciones cercanas al auditorio.
Los altos mandos de la televisora se dieron cuenta que tenían en sus manos un proyecto que no podían dejar pasar y que le llegaría a las audiencias más jóvenes, esas que los consumirían por muchos años más. Cuando les ofrecieron el espacio en Unicable, ninguno de los tres artífices del show se imaginó que convertirían en el programa de entretenimiento más importante de la década de los 90 y principios del milenio. Basta señalar que durante muchos años fue el programa que facturó más dinero para la televisora. Los ingresos que metía se podían comparar con los que generaba el noticiero estelar o la comedia más importante del momento. Un ejemplo de esto se reflejó en lo que costaba una mención de un producto en el programa en vivo, debido a que el conductor reveló en una entrevista que anunciar un producto en pleno desarrollo del programa llegó a costar hasta $1.000.000, que en los años 90 era muchísimo dinero. Pero más allá de los números, lo importante fue la conexión con el público, porque el show se convirtió en un fenómeno. La gente hacía largas colas para entrar a la grabación del programa. De hecho, en varias ocasiones hubo intentos de portazo. Por otro lado, en los hogares de habla hispana, los martes en la noche estaban reservados para escuchar el monólogo, la entrevista de la noche, la parodia y para contemplar al invitado musical. La fórmula de este show y la clave de su éxito fue muy simple. Pero nadie había dado con algo que se clavara tanto en el gusto del auditorio, porque anteriormente Televisa lo había intentado con programas como El Calabozo, pero este nunca conectó con la gente porque sus conductores siempre se distinguieron por sentirse superiores a su auditorio. No se puede negar que Esteban Arce y el Burro Van Rankin tuvieron un nicho, hicieron reír a un sector, pero nunca se acercaron a los contenidos de Adal y compañía. No tenían el ingenio ni el equipo creativo para lograrlo. El monólogo fue el sello de este programa, su plato fuerte y lo que todos esperaban, desde los pubertos de la secundaria hasta gente que pasaba de los 30 años. Y pegó con todo porque logró recrear en la gente su cotidianidad, las situaciones del día a día. En pocas palabras, Adal y compañía lograron que sus seguidores se rieran de sí mismos, de los amigos, de su escuela, de su núcleo familiar, de sus costumbres y creencias, de su mundo social y personal. El contenido del monólogo abarcó muchísimos temas, desde las costumbres mexicanas, de las diferencias entre hombres y mujeres, habló irónicamente sobre la infancia, se burló de los superhéroes y de los cuentos de fantasmas, creó situaciones irónicas sobre los maestros, la sexualidad, la adolescencia, logró que su humor llegara hasta los enfermos, los borrachos y los problemas de la sociedad desde un punto de vista sarcástico. Llegó a tocar temas complejos como la infidelidad y tabús de la gente en distintas costumbres y creencias. Pero lo más importante no era el qué, sino el cómo, porque no es un secreto de estado que el programa tenía su propio guionista, que el material era elaborado por un equipo, se ponían de acuerdo en los temas y había un encargado de plasmar la lluvia de ideas de la producción. Sin embargo, una cosa es seguir las instrucciones de una receta de cocina y no cualquiera tiene el toque para superar las expectativas en la creación del platillo. Es aquí donde recae el peso de Adal en el programa, quien fue reconocido por su mismo guionista, Mauricio Jalife, por improvisar a partir de la reacción del público, por alargar los temas, por meterle de su cosecha y por darle un toque nunca antes visto en la televisión mexicana. Porque te pudo haber gustado o haberte dado hueva, te pudiste haber carcajeado con los monólogos o ser parte de sus detractores, de los que dicen que era un humor simple, barato y repetitivo, pero nadie puede negar que el talento, el carisma y el ingenio de Adal Ramones y de todo su elenco fue el ingrediente principal que llevó este programa a las preferencias del público. Un ingrediente muy simple, pero de gran importancia, fue la construcción de su discurso, porque no se lo aventaba de jalón. Primero, introdujo el tema haciendo preguntas a su público. Después, planteaba un par de anécdotas y luego tiraba el tema principal. Hacía pausas, dejaba que el público participara, que contestara, se reía de las posturas, de las caras y las respuestas de la gente en el foro. Los hacía partícipes del show. Lo interesante fue que los espectadores en casa se engancharon a su monólogo y también ellos contestaban mentalmente. Sabían la respuesta y esto hacía que el público pidiera más monólogo, que no se acabara y que Adal improvisara extendiendo la situación y al final dejaba sus 5 puntos con los que le daba punch a su cierre, con los que remataba el humor negro y hacía aún más absurdo el tema acompañado de un baterista apodado Rudy.
Otro segmento del programa que sorprendió al público fueron las entrevistas del show, debido a que sus invitados fueron artistas de Hollywood, cantantes muy importantes tanto del habla hispana como en inglés. Todos sus invitados fueron protagonistas de la farándula en aquella época, pero con el paso del tiempo, esos personajes que compartieron el sillón con Adal Ramones se convirtieron en superestrellas o leyendas. No es difícil suponer que las entrevistas fueron planeadas por su equipo creativo, que detrás del guión había mucha investigación de por medio. Sin embargo, toda entrevista puede tomar distintos rumbos y Adal Ramones supo sortear esas dificultades. Supo llevar al entrevistado al punto donde quiso llegar. Adal logró que Will Smith hablara en español y se abriera a decir lo que sintió tras el final del Príncipe del Rap. También logró que Sylvester Stallone le platicara al público cómo fue que se le ocurrió escribir la película de Rocky y que lo aventara sobre el ring. Otra anécdota que sus fans no olvidarán fue cuando le pidió a Britney Spears que le enseñara la coreografía de la canción One More Time. Una medalla que Adal se puede colgar fue cuando Luis Miguel pidió que el líder de Otro Rollo lo entrevistara. Y con el mar de Acapulco de fondo logró lo que nadie había hecho. Hizo que el sol hablara de su madre, un tema que siempre ha incomodado al cantante mexicano. Otra joya más de este show fue cuando Maradona aceptó dominar el balón con la cabeza y después con una pelota muy pequeña, que por cierto fue el único invitado que cobró por asistir a su programa. De entrada pedía 300,000 pesos, sin embargo la producción dijo que no tenía dinero, pero negoció. Al final Maradona se conformó con una laptop y una pizza. ¿Y qué decir de la vez que le pidió a Ricardo Arjona improvisara una canción con las palabras que estaban escritas en un pizarrón? Otra entrevista que rompió con los moldes de su género fue cuando le enseñó a los miembros del grupo NSYNC a decir: vamos a ligarnos a unas reinas a ver si aflojan. Adal puede presumir que con su humor hizo que Shakira se carcajeara con él, que se retorciera de la risa en su sofá y hasta se quitó el zapato a menos de 1 metro de la colombiana. No por nada, la ex de Piqué regresó un par de veces más a Otro Rollo. Una más de sus ocurrencias fue cuando puso a cocinar una tortilla de papa a Miguel Bosé y mientras la cocinaban se pusieron a bailar. Y quedará para el recuerdo la entrevista que le hizo a Roberto Gómez Bolaños en la que Chespirito habló del origen de su programa, sobre la creación de los personajes y la forma en la que se enamoró de Florinda Mesa. Hablar sobre las entrevistas en Otro Rollo sin dejar que valga la pena es algo imposible. Sin embargo, el ingrediente principal, la diferencia con las entrevistas en otros programas, es que Adal les quitaba toda formalidad. Las convertía en una plática entre amigos y lograba que los entrevistados la pasaran bien. El programa también tenía otras secciones que le gustaban mucho a la gente, sobre todo las parodias que fueron muy ingeniosas. Entre su repertorio podemos encontrar cómo el equipo de Otro Rollo ridiculizaba los contenidos gringos como Terminator, con su exagerada adaptación El Terminador. La misma fórmula fue aplicada a Steven Seagal con su personaje Nico. Los Backstreet Boys tuvieron su versión ridiculizada con los Vasquez Boys, y uno de los que más recuerda el público fue el Gran Carnal. Esta parodia tuvo incluso más rating que Big Brother, y donde llevaron el argumento del programa original al extremo de lo absurdo, creando situaciones ácidas, irónicas y con doble sentido. También la vez del famoso poeta, quien terminó por golpear a Adal con un jarrón, y todos los personajes tras las cámaras se le fueron encima. En ese programa, los actores principales del segmento le hicieron una broma a toda la audiencia y a todo el staff. Pues según Jordi Rosado, el poeta no era poeta, sino un doble de cine. El jarrón con el que le pegó a Adal estaba hecho de azúcar y la sangre de la boca del conductor era falsa. Por todo lo anteriormente mencionado, Otro Rollo se convirtió en uno de los programas preferidos de la gente. Creó un arraigo en el público que no cualquier programa puede conseguir. Lamentablemente, cuando este segmento estaba en su punto más alto, de repente desapareció de la programación, gracias a una serie de decisiones personales de sus personajes principales. Pero, como suele pasar en todos los programas de televisión, siempre hay partes oscuras y polémicas. A Ramones estuvieron cerca de darle cuello cuando un día se le ocurrió tomar la figura del pajarote Abelardo de Plaza Sésamo.
Este personaje estaba dentro de los derechos de la televisora de San Ángel. Sin embargo, dentro de los acuerdos entre PBS, que era la empresa que había cedido los derechos a la televisora de los Azcárraga, estaba escrito que solo se podía presentar al Pájaro Verde en contenidos exclusivamente para niños, cosa a la que hicieron caso omiso. Dentro del programa se hizo un sketch que hacía mofa de uno de los capítulos de Plaza Sésamo. Dentro de este, Adal Ramones empezó cantando canciones con una guitarra que para la época eran explícitas, como la de Mr. P. Mosh, de Plastilina Mosh, y la de las 4 letras de Molotov. Justo a eso aparece Consuelo Duval, quien en este momento se hacía llamar Amparo. Su nombre serviría para aprender la letra A, gracias a una carta del hermano de Adal que había recibido por medio de un cartero borracho, el cual alburió, junto a Jordi Rosado, al pajarraco. El sketch, por sí solo, es muy simple. Hablan de alcohol, hacen referencias al sexo con albures, y eso le da una temática oscura por el simple hecho de tener a un personaje muy conocido por los niños en esa época. El guión es muy ácido, y luego de que Mauricio Castillo, que en ese momento fungía como el cartero y que le habían hecho referencia al pito del silbato, sale de escena y Adal tira las cartas a la basura y solo se queda con la de su hermano, que le escribía desde el penal de Almoloya de Juárez, donde relataba que necesitaba su ayuda para tramitar un amparo, ya que lo habían cachado robando autopartes. Y que urgía debido a que dentro del botellón ya un tipo quería revolverle los frijoles de Apizaco. Esa parte es la más mórbida de la historia, porque hablan de un delito y de cómo se puede mofar de la desgracia ajena, mientras Abelardo, todo inocente, empieza a participar como si no entendiera de lo que están hablando. Al final, cuando Jordi y Abelardo salen de escena, Consuelo Duval le pregunta a Adal si realmente estarían educando a los niños. Y a eso Adal contestó: la verdad no, pero mientras nos paguen y nos dejen echarle piquete al agua de chayote, con eso basta. Bueno, pues todo este pequeño sketch de 4 minutos llegó a parar a una mega demanda que tuvieron que sortear los abogados de Televisa con la televisora PBS, pues abogaban que estaban utilizando a su personaje de mala forma y eso repercutiría más adelante en la forma en cómo los padres verían mal a uno de sus objetos más exitosos como el pájaro Consuelas. Al final, Televisa tuvo que llegar a un acuerdo con la empresa estadounidense. Se dice que tuvieron que pagar miles de dólares y jamás volver a tomar a su personaje para otro contenido que no fuera infantil. Otra de las escenas más oscuras del programa Otro Rollo fue cuando tuvo que verse envuelto en un tema político. Fue el 5 de septiembre del 2006, cuando México estaba caliente por las elecciones ocurridas meses antes. En ese año, el PAN había ratificado la silla del poder y Felipe Calderón había ganado haiga sido como haiga sido, haciendo referencia a su célebre frase. Sin embargo, un gran sector de la chaviza estuvo inconforme, por lo que el primer martes de septiembre acudió como infiltrados al espacio y ahí empezó la trifulca dentro del set. Justo cuando Adal empezó su monólogo, las consignas de un sector del público comenzaron a escucharse. Al son de Calderón entiende, la gente no te quiere, y Adal, ¿tienes el valor o te vale? En un primer intento por acallar al público, el conductor del programa quiso iniciar una dramatización, además de exhortar a los asistentes a respetar un programa que trabaja para divertir a millones de personas en todo el país. Pero fue avasallado ante el insistente grito de fraude, 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 lo que motivó que la transmisión se interrumpiera con una pausa comercial que se prolongó por más de 15 minutos. Arriba de 150 personas seguían manifestándose en el set, por lo que Adal y su elenco se tuvieron que transportar a una parte alta de Televisa San Ángel, mientras que los manifestantes decidieron dejar el foro para dejarlo casi vacío. El programa ya no pudo continuar como normalmente lo hacía, y los inconformes terminaron por seguir gritando sus consignas afuera de Televisa de manera ordenada y pacífica. Según los manifestantes, Adal y su equipo, tras bambalinas, planeaban callar a los chavos. Presidente espurio, gritaban, recordando que Adal, meses atrás, había tenido como invitado a Felipe Calderón, donde según muchas personas en ese entonces, el conductor le dio un trato especial, dándole uno de los espacios con mayor audiencia en México para que se hiciera publicidad. Lo más curioso es que luego de que por primera vez en 56 años de televisión se interrumpiera un programa de tal magnitud, lo increíble del asunto es que Adal sentenció a los manifestantes y dijo lo siguiente: espero que las empresas de cable que cuentan con programas y público en vivo adopten nuevas medidas de seguridad.
Ya no basta con tener detectores de armas, alcohol y otros artículos prohibidos, como si los manifestantes fueran delincuentes. Y añadió, no podemos restringir la entrada a nadie, pero debemos proteger a quien paga un boleto de metro, pide permiso para llegar tarde a su casa y se desvela con nosotros. No obstante, una fuente anónima de Televisa dijo que los manifestantes, en efecto, habían protestado de forma pacífica, por lo cual no se les negaría la entrada en otros programas. A eso, Diego Torres, quien era invitado ese día, dijo que era parte del momento que se vivía en México y que lo que había pasado ese martes no era nada comparado con lo que luego pasaba en su país y que además no le molestaba que la gente tomara sus canciones para consignas políticas, recordando que en ese entonces la canción Color Esperanza era uno de los himnos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe del Distrito Federal. De pronto, un 9 de mayo del 2007, Otro Rollo terminó de forma abrupta. Previamente a esa fecha, Adal Ramones ya había hablado con la gente pesada de la televisora y les había comunicado, según él, que ya no quería hacer el programa, que quería pasar más tiempo con su familia y que además no sería bueno seguir haciendo las mismas cosas que hace 10 años, por lo que corría el riesgo de que su espacio se volviera repetitivo y monótono. Cual los ejecutivos de Televisa le trataron de convencer que solo se tomara un año de vacaciones y que volviera después. Pero esto no pasó. Otro Rollo facturaba millones de pesos al año. Era un monstruo y por muchos años había estado a la par del noticiero estelar y de la novela con mayor rating. Por lo que la noticia había dejado en shock a los pesados. Según el conductor, Televisa le habría pagado 7 años de exclusividad para que se la pensara en regresar, pero no sucedió. Adal ya no quiso hacerlo, pero lejos de pasar tiempo con su familia, también hubo otras acciones que derribaron el programa. Una de ellas fueron los recelos dentro de la producción. Jordi se había cansado de ser el segundo y también de ser conocido como el Patiño del Regiomontano. Además de Mauricio Castillo y Lalo España, también se cansaron de hacer flancos y que toda la fama se concentrara en un solo hombre como Adal. Por lo que decidieron buscar otros caminos, crecer ellos mismos en otros proyectos nuevos y de mayor beneficio para sus carreras. Adal tuvo que cambiar en los últimos años de elenco, el cual nunca se adaptó. No tenía la esencia de los originales y cada vez más costaba arrear a todos al mismo lado, por lo que se nefastió. Además de tener pocas pulgas, ya que Adal siempre se caracterizó por ser un tipo engreído y soberbio fuera de cámaras. Esa fue una de las razones principales, pues ¿quién iba a renunciar a toda esa fama? Realmente nadie. Inclusive era lo mejor para su familia, ya que les daba una vida de lujos. Otra de las razones de su final fue la llegada de las redes sociales, de nuevos contenidos, el cambio de generación, al cual ya no le apetecía consumir este tipo de productos, la degradación de Televisa, los problemas sociopolíticos de México y muchas cosas que terminaron por derribar al programa se conjugaron para acabar también con el conductor. Los monólogos ya no eran los mismos y, como lo había dicho el Regio, poco a poco se iba haciendo monótono y muy poco interesante. Esta fue la sentencia en la carrera de Adal Ramones, porque sin su equipo de trabajo simplemente fue uno más del montón. Nunca en la vida después de ese 7 de mayo del 2007 pudo levantar su carrera a esos niveles estratosféricos de Otro Rollo. Lo más interesante es que todos los demás personajes, como Mauricio Castillo, Lalo España, Jordi Rosado, Consuelo Duval, lograron tener éxito en sus carreras profesionales y mientras ellos subían, Adal iba en caída libre. La historia de este personaje, luego de Otro Rollo, es muy lúgubre y triste. Valdría la pena contarla en otra emisión de cómo hasta llegó a las lágrimas, porque ya nadie lo contrataba. Pero antes sería bueno saber qué pasó con la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, otro personaje que terminó por la calle de la amargura, sin teatro, con una salud deteriorada, sin futuro exitoso. Por ahora podemos decir que la fama y el éxito no están asegurados para siempre, y Otro Rollo pasará a la historia como un monstruo que batió récords en audiencia, que se arraigó en la sociedad mexicana y que de la noche a la mañana pasó al olvido y al recuerdo de muchas generaciones que malamente se instruían con sus dichos, contenido y polémicas. Un programa que fue el éxito y la lápida de un tipo como Adal Ramones, quien hoy vive del pasado, hundido en esa terrible alberca del olvido y del fracaso.
dime, ¿qué fue lo que acabó en realidad con el programa Otro Rollo? ¿Crees que la carrera de Adal Ramones murió luego de ese programa? ¿Qué otros contenidos intentaron hacer copia de este programa? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.